hiciste creer que te sentía. Yo no te pregunté si estabas aún con mis huesos. Me diste a entender que aún te volvían los con la realidad te dije no más. Qué linda que estás en ese corte. Fue por casualidad que te agarraste a mí por no tropezar. Fue por casualidad. ¿Qué tal? Aquí haciendo las primeras pruebas de sonido. Me gustaría que me escribieras, eh, Eddie, a ver si ya suena algo, si se escucha bien, si no para empezar a checar si hay que hacer alguna modificación o algo. A ver, igual si me puedes ayudar haciendo algún comentario para ver si los puedo visualizar rápido y pues me des luz verde de que se escucha bien para empezar con este tema. Voy a hacer a compartir la pantalla. No pude ponerla en la pantalla de acá atrás. Eh, la iluminación era muy alta y no se podía modificar. Entonces, pues lo voy a hacer así, en transmitirla, en compartir la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo se oye? Haciendo las pruebas. Ya hay 3 personas que nos están visualizando. Y vamos a empezar ahorita en un minuto con el tema de la pandemia en el entorno escolar. Es un tema bastante atractivo. Inviten a maestros, a padres de familia, porque vamos a dar algunos pequeños consejos y si tienen alguna duda, también se las vamos a resolver en esta charla, para que ustedes estén mejores enterados de cómo va este proceso con la educación en este nuevo entorno de pandemia. Entonces, a ver, me dicen que se escucha bajo. Vamos vamos a subir un poco el tono de la voz. Vamos a acercar un poco más la máquina. Y pues, no sé si ya se escucha un poco mejor. Por ahí si me pueden igual hacer comentarios en el en vivo para que los vaya leyendo. Quiero que esta charla sea un poco más interactiva. Me gustaría mucho resolver algunas dudas que tengan para que haya un mejor entendimiento de toda esta parte de la educación, el nuevo sistema de educación con esta pandemia. Entonces me gustaría escucharlos. A ver si me pueden ayudar. ¿Me pueden ayudar? Escríbanme un comentario, por favor, por ahí, por Facebook Live, para que lo pueda leer. Y pues lo mismo, la invitación para que hagan, inviten a más personas, la invitación para que inviten a más personas y puedan entender, aclarar algunas dudas, escuchar sobre el trabajo que se está haciendo a nivel docente de algunos compañeros para atacar y mejorar esta nueva situación de educación. Entonces, el tema en general, la presentación es algo corta, pero sí se presta muchísimo para... Gracias Jem. Ya me llegó enseguida me llegó el mensaje y ahí mismo en las notificaciones, si tienen alguna duda, los voy a estar escuchando, los voy a estar leyendo. Y pues,
los invitamos a que se junten un poquito más de personas, a ver si esto puede funcionar mejor. Vamos a aclarar algunas dudas, vamos a platicar un poco sobre todo el entorno que rodea esta parte de la educación. Tenemos que tener en cuenta que la educación no solamente es la interacción entre alumno y docente, sino todo el contexto general que se enmarca en una escuela, como es la economía que se hay dentro de este entorno, las interacciones sociales, los contratos sociales. Y pues ya estamos algunas personas, entonces vamos a empezar. Si se van sumando personas, si tienen alguna duda, con mucho gusto háganmela saber a través de los comentarios aquí en el Facebook Live. Y pues ya les comentaba, es la pandemia en el entorno escolar el tema que vamos a tratar. ¿Vale? Entonces voy a empezar con esta... caray. Quería compartir la pantalla, pero no me deja. Necesito estar haciendo, necesitaría cortar la transmisión y pues no me gustaría. Ni modo. Pues vamos a, de todas formas, aquí les voy en los comentarios, si es posible, voy a adjuntar ahí la diapositiva de la presentación. Y también si tienen dudas de todo el trabajo que hice de investigación, de las fuentes donde saqué toda esta información, creo que es un tema que no se ha abordado, pero no se ha abordado lo suficiente. ¿A qué me refiero con que no se ha abordado lo suficiente? Con que existen todavía muchas vertientes, muchos temas dentro de este mismo macro tema de entorno escolar en el cual se puede atacar. Vamos a empezar y el nombre de la charla tiene la premisa de ser la pandemia en el entorno escolar. Un punto de quiebre forzado un quiebre de punto forzado en la educación. Es bien importante entender esta parte. Es muy importante, gracias Willy. Ahí estamos. Y si tienen alguna duda, adelante. ¿A qué me refiero con que es un punto de quiebre forzado para la educación? A que desafortunadamente muchas veces los humanos, la humanidad en general, la sociedad, suele tener unas mejores respuestas a la solución de los problemas cuando el problema ya nos tiene sujetos del cuello. En esta situación pasó así. Ya se venía trabajando desde la década de los 90 con distintas formas estas formas de poder hacer una educación a distancia o una educación híbrida, que es un tanto a distancia con medios, con tecnologías de la información y la comunicación y con el uso de las aulas personales. Desafortunadamente no se le había invertido tanto presupuesto, tanto investigación, tanto entendimiento y tanto esfuerzo de los mismos maestros, pedagogos, psicólogos a esta parte de la educación a distancia, hasta que en el año pasado se vino esta crisis mundial de la pandemia por el COVID. Entonces fue que se empezó a hacer este trabajo de empezar a hacer mayor investigación, de hacer mayores aportes a... Saludos Ale, aquí estamos listos. Hacer mayores aportes a estos nuevos métodos de educación a distancia. Hay un reportaje que salió en 29 de marzo en el periódico La Jornada, escrito por un politólogo, Mauro Marroquín, y nos menciona lo siguiente: las condiciones de desigualdad de nuestro sistema educativo ha combinado históricamente la inequidad en infraestructura, la sobrepoblación por salón, así como la insuficiencia de los insumos de higiene, personal de salud y atención especializada en los planteles. ¿A qué se refiere esto?
Ya desde antes nosotros, o el sistema educativo en general en México, presentaba algunas fallas y algunos déficits en estas áreas. En las áreas de higiene, en las salas de personal que ayuden a la salud de los alumnos, no solamente a la salud de atención inmediata por alguna emergencia, llámese un área de enfermería, un botiquín una respuesta inmediata ante una situación de alerta, sino que a este proceso de realmente mejorar la salud de los estudiantes. Esto ya se había visto que se tenían estas pequeñas fallas, sin embargo, con la introducción de la pandemia, estas pequeñas, lo que eran en un principio unos pequeños déficits, se hicieron unas brechas enormes de problemas en el sistema educativo. Ante la crisis, el sistema educativo debe responder con preguntas profundas que ayuden a pensar por qué estamos aquí, y para hacerlo es importante brindar a las escuelas condiciones dignas de funcionamiento. Va muy de la mano de lo que mencionábamos antes. Esto es parte de un mismo artículo, solo rescaté algunas partes importantes. Más tarde voy a estar haciendo dejando los enlaces de las fuentes que ocupé. Y este artículo habla a grandes rasgos en el artículo sobre que México tenía ya ciertos déficits. No todas las escuelas contaban con sistemas de agua, sistemas de drenaje, algún sistema de salud que garantice la salud de las personas, de los alumnos, tanto en desayunos como en seguimiento de alguna de su sistema de salud. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Que estas brechas que se hacen generalmente más en las zonas rurales, marcó una gran pauta para que los estudiantes en esta nueva situación no tuvieran las herramientas necesarias para poder empezar a hacer este cambio de educación a distancia. Eh, Existen algo que nosotros llamamos, que se les conoce como las barreras de la educación a distancia. Dentro de una de estas barreras está la de no contar con los medios digitales para poder realizar la educación a distancia. Aquí estamos hablando únicamente de la educación a distancia, que es la interacción virtual aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, para hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué me refiero con que no se cuentan con los medios digitales? Hay varios, es un tema bastante diverso y se tiene que enfocar en dos cosas principales. Una, que son las herramientas, y dos, el uso de las herramientas. Por casa, generalmente en la población en México, el núcleo familiar es madre, padre y uno, dos o tres hijos. Cuando es un hijo no hay un mayor inconveniente, porque ya sea que el hijo no tenga las herramientas, puede hacer uso de las herramientas de alguno de los padres, una computadora o un celular, para poder acceder a la información y a la interacción de la enseñanza-aprendizaje. El problema es cuando son la mayoría de las familias en México núcleos familiares de 4 o 5 personas, con 2 o 3 hijos. ¿Por qué? Porque no todas las horas en las que están programadas las clases están programadas casi siempre a una misma hora. Entonces, los alumnos deben de escoger cuál de los 3 hijos, más bien las familias deben de escoger cuál de los 3 hijos va a ser el que va a acceder a la información. ¿Por qué? Porque solo hay una computadora, porque solo hay un celular, porque solo hay una tablet, solo hay una computadora, una laptop, y entonces este trabajo de la enseñanza-aprendizaje por medios digitales se empieza a dificultar. Otra es que ni siquiera las tengan, debido a la crisis económica que veníamos ya presentando síntomas y que se agravó más con la pandemia. Todos estos servicios, para nosotros poder hacer uso de las herramientas de la tecnología y la información, se hizo una brecha más grande para poder utilizarlas. Ya no es tan fácil que una madre pueda tener acceso a internet en su celular, ponerle saldo o pagar la mensualidad del internet. Entonces esta brecha se empieza a hacer un poco más grande todavía. Súmele que para muchos de los programas que implementó la Secretaría de Educación Pública, muchos de las clases virtuales, de las clases
a distancia que están transmitiendo se transmiten a través de canales privados. ¿A qué me refiero con esto? A que personas que no tengan acceso a la televisión, a servicios de televisión por paga, no pueden acceder a estas herramientas que podrían ayudar a que se aclaren ciertas dudas durante el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y también suele haber que en casa nada más hay una o dos pantallas. Entonces también si tuvieran, aunque tuvieran el acceso a internet, aunque tuvieran el acceso a los servicios de televisión por paga, si solamente se cuenta con una televisión y contamos con dos o tres hijos, entonces solamente uno es el que tiene mayor facilidad, o más bien solamente uno es el que podría cubrir al 100% la necesidad de ver los videos de la televisión. Otra de las barreras que se presentan es la de la falta de experiencia ante los usos de las herramientas digitales que hay. Y aquí me refiero no solamente a los alumnos, a los maestros, sino también a los padres. En el sistema educativo básico, primaria, kinder, mucho del trabajo de que manden las evidencias no lo puede o no lo realiza el niño, lo realiza el padre o la madre o quien está al pendiente del niño. Y si esta persona no tiene el conocimiento adecuado de mandar un correo, de mandar una captura de pantalla, un screenshot, o de mandar algún documento, pues se hace todavía más grande la brecha en la que, aunque el niño cumpla o intente cumplir, si no se existe la evidencia, hay un rezago en la educación. Eso es por parte de los padres, por eso es que también los padres tienen que acercarse mucho a estas nuevas tecnologías, porque con esta situación mucha de la responsabilidad de la educación de los hijos vuelve a recaer en los padres de familia. Que esto no se debía de haber perdido, pero durante mucho tiempo se le delegó esta responsabilidad total y absolutamente a las escuelas, a las instituciones o a los maestros. Y el padre de familia se hacía ausente de esta interacción de enseñanza-aprendizaje. Con esta crisis que ahora los niños están en casa, que tienen que aprender desde casa, se vuelve a involucrar al padre, a los padres de familia, y existe esta pequeña dificultad de si no conocen las herramientas, desde WhatsApp, Messenger, hasta aulas virtuales o para hacer alguna videollamada. No se puede, los padres no tienen el conocimiento adecuado. Y tampoco hubo una eh, modernización, una capacitación a los padres de familia para que pudieran hacer este uso. La segunda, los alumnos. Si son alumnos que apenas están empezando, son de preescolar, de primaria, saben usar las tecnologías, lo fundamental, digo, saben usar WhatsApp, saben usar Facebook, saben ver videos, pero una real interacción y uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, de los celulares, de las pantallas, no la tienen al 100%. Y no se les enseñó a usar las plataformas adecuadamente. Entonces también eso rezaga un poco más la interacción entre enseñanza-aprendizaje y por ende el aprendizaje del alumno. Y la de los maestros. Creo que más en las zonas rurales nos ha tocado ver, bueno, en las ciudades y en las zonas rurales y en todo el país, nos hemos dado cuenta que muchas veces por problemas administrativos, burocráticos, los maestros siguen siendo los mismos durante muchos años. Y estos maestros tenían un proceso de enseñanza-aprendizaje, una interacción con sus alumnos ya muy marcada, que no por las mismas, por el mismo entorno escolar no se les había exigido modernizarse. Y este proceso de modernización de los docentes había ido retrasándose poco a poco y solamente cuando llegaba una generación, otra generación, les invitaba y podían hacer uso, invitarlos a que hicieran uso de estas herramientas. Entonces, también existen muchos maestros que siguen dando clases, que siguen siendo los responsables de la clase y que ellos también tienen algunos déficits en el uso de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, desde el uso adecuado de una computadora, de las páginas para poder hacer ediciones de trabajos, Word, PowerPoint, Excel,
este, no, Prezi, hay otras herramientas de Google que son demasiado útiles, donde tú puedes hacer test, donde puedes hacer exámenes, donde puedes hacer clases un poco más interactivas, que sin embargo, aunque están ahí y se han estado modernizando en este último año, no ha existido una completa capacitación del docente o de los docentes que están frente a grupo para poder hacer el uso adecuado de estas herramientas. Entonces, esa es una barrera que igual puede mermar la calidad de la educación que se lleva en estos momentos. Y los paradigmas de la educación. Hay dos paradigmas principales que me gustaría comentar y que por ahí en los comentarios me ayudaran a ver si coinciden con ese. Uno es el de que existe de la escuela hacia la educación, que es al maestro se le paga por eso, el maestro no está haciendo nada, el maestro quiere que le enviemos ya todo hecho, él no está haciendo nada, él solo califica, bla, bla, bla. Ese es un paradigma. Y el otro es el de los docentes, muchos docentes que se rehúsan a esta nueva interacción de educación, de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, no está mal, ellos tienen mucha experiencia y tienen muchas cosas que las nuevas generaciones de docentes no tenemos o no dominamos todavía por completo. Sin embargo, aquí creo que debería de hacerse algún tipo de estrategia para que se trabaje en sinergia y pudieran apoyarse los maestros con experiencia con los nuevos maestros que tienen a lo mejor experiencia en el uso de plataformas. Y otra barrera que se presenta para este nuevo entorno de la educación es la flexibilidad de las entidades educativas. Y voy a tocar dos puntos que parecen realmente polos opuestos, parecen muy extremos uno del otro. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahorita me van a entender. Una es que las instituciones educativas recibieron en algún momento o se tenía ese rumor de que no podían reprobar al alumno en el ciclo escolar que estaba pasando. O sea, de qué iban a pasar, porque iban a pasar. Y mi hijo no puede faltar y no lo pueden reprobar porque se atravesó la pandemia, entonces mi hijo va a pasar porque va a pasar. ¿Qué es lo que hace esto? Que hace un rezago en la educación. No un rezago en el grado en el que vayan, sino un rezago real en la educación, en lo que estén realmente aprendiendo los hijos. Y la otra flexibilidad al extremo que no hay por las instituciones educativas. Y es que en muchas escuelas privadas se siguieron manejando los mismos costos, aunque no se estuviera teniendo los mismos costos que conlleva tener una educación en un aula presencial. Muchas escuelas, al menos yo no sé de alguna en concreto, que haya hecho un plan de decir, ¿sabes qué? Se les va a hacer una modificación a la hora del pago de las mensualidades, de las inscripciones, de las cuotas, bla, bla, bla. Y siguieron cobrando lo mismo pese a que no llevaba el mismo trabajo o el mismo desgaste económico en el que se lleva cuando se hace una educación virtual. ¿Por qué menciono esto? Por una razón muy simple. La educación a distancia, la educación digital, se encarece cuando es presentada o se está exponiendo, presentando o utilizando por muy pocas personas. Sin embargo, cuando esta educación digital se hace de una buena manera, con una buena inversión, con buenos métodos, con buenas estrategias, se abarata bastante. ¿Por qué? Porque un mismo curso, un mismo módulo pudiera ser que le sirviera no a una, a dos, tres, cuatro, cinco personas, sino que ese mismo módulo se pueda presentar en 100, 200 personas. Pero sí requiere de un trabajo de inversión. Es una inversión que entre más personas lleguen a usar ese método, se va a abaratar el costo de la inversión que implica estas nuevas metodologías, técnicas y herramientas que existen con el Internet. Y otra barrera que se presenta, que es muy importante, es la económica y de vivienda. Eh,
les digo, estos temas se prestan para hacer un análisis exhaustivo. Yo de cada una de estas barreras encontré material que ya se venía desde las crisis o las épocas de crisis que antes se llevaban, que antes vivíamos. Sin embargo, ahorita con esta de la pandemia del COVID, sí realmente se ha hecho más grande la brecha que existe entre estas barreras. La económica, ¿a qué me refiero con la económica? Pasan sucesos, pasan cosas en el entorno económico que afectan directamente a todo el entorno escolar. Empezando por lo que es la escuela. Una escuela necesita hacer ciertos gastos, lo que implica que empiece a circular el dinero en las familias que están trabajando o que trabajan en esas instituciones educativas. Desde la persona que barre, los encargados del aseo, maestros. Algunos de los más afectados hemos sido o fuimos los maestros que somos no por horas, no por tiempo completo. La señora que atiende en las tiendas, en las cooperativas, que vende los desayunos en las horas de almuerzo. Y las personas, la economía que gira en torno a la escuela, afuera de las escuelas, papelerías, unidades de transporte público, y todos los comercios que hay generalmente afuera de una escuela, dulces, paletas, tiendas que se dedican a vender comida preparada. Las mamis a veces van muy apuradas, van por los hijos, aprovechan, compran algo de comida y esa misma es la que les dan a sus hijos. Y todos estos factores económicos afectaron la educación. Pero más internamente lo que afectó también, o lo que afecta que se genere esta barrera de la educación, es que estamos viviendo una crisis. Teníamos una crisis que se venía aproximando. Con la pandemia esta crisis se aceleró, se hizo más grande, se agravó, lo que conllevó a que padres de familia y madres de familia tuvieran que trabajar. Entonces, cuando papá y mamá trabajan, ¿quién ve a los niños en este nuevo sistema educativo que requiere mucho del apoyo de los padres hacia el docente y hacia la educación del hijo? Entonces es aquí cuando esa brecha se hace grandísima, porque un niño al que no se le ha enseñado, niño me refiero desde niños que van desde el preescolar hasta adolescentes que vayan en preparatoria o principios de universidad, si estaban acostumbrados a que se trabajara en un sistema en el que se les pedía y se les exigía resultados y que los teníamos que ir acarreando. Ahorita que no hay mamá, no hay papá porque tienen que salir a buscar el sustento para la casa, que se quedan a aprender solos en casa y que no tienen desarrollada esta parte autodidacta, merma totalmente en la calidad de la educación. Esa es una, la más notable y la más sobresaliente, y la que permea más en lo que es la educación real de los estudiantes. Y la segunda, la vivienda. Los entornos de vivienda, aquí encontré un estudio que hizo el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. El nombre del estudio se llama Daños y saldos de la pandemia por el COVID-19 en escuelas vulnerables. En este artículo hablaba sobre una carencia que existe en las viviendas y que no se les puede exigir. Ahí es muy difícil que se pueda exigir esto. Cuando una persona está estudiando, psicológicamente crea entornos que ya conoce que están predispuestos para la educación, y estos entornos se desarrollan en la escuela. La convivencia con los alumnos, la convivencia con los compañeros, las situaciones de relaciones que se pudieran llevar en las instituciones, desde las parejitas, los amigos, hasta la interacción con el docente o los distintos docentes que hay. Y es difícil hacer que la psicología, o más bien la psicología de cada persona, es difícil que entienda esta parte de que en el mismo lugar en el que me siento a comer, es el mismo lugar en el que estoy llevando mi educación. Eso empieza a crear ciertas barreras, ciertos bloqueos en la educación o en la forma, o cuando estás educándote, cuando estás aprendiendo. ¿Qué se sugiere? Se sugiere que en todas las escuelas, en todas las casas, los que están teniendo educación a distancia, tengan una área definida de
que esté definida y que esté dispuesta para que sea solamente de aprendizaje. Así la persona cuando se siente en esa mesa, cuando se ponga en esa zona solamente, va a saber y va a empezar a crear este vínculo psicológico de que estoy aquí, entonces quiere decir que estoy en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se dificulta mucho, lo que les comentaba, cuando te estás estudiando, cuando pones una laptop en la misma mesa en la que comes, en la misma barra en la que comes, en la cocina donde comes, en tu cuarto, en tu cama donde duermes. Entonces, existe cierta predisposición de que estoy en cama, es dormir, entonces realmente no aprendo como debería de aprender. Además de que no sé, en las viviendas, no todas las viviendas tienen todos los recursos que quisiéramos, no todas las viviendas pueden decir, yo puedo disponer de este espacio para que sea el área de enseñanza-aprendizaje de mi hijo, de mi hija. Y más cuando no se tiene solamente un hijo, sino cuando se tiene dos o tres hijos y que tienes que ponerles a cada uno su área designada de zona de aprendizaje dentro de tu casa. Sí, desafortunadamente hay personas que vivimos al límite, que vivimos limitados, que rentamos cuartitos o que rentamos casas muy pequeñas o que vivimos en casas muy pequeñas, se vuelve más difícil esta parte de tener una zona, una estructura donde nosotros pensemos y nos dediquemos a pensar solamente en la enseñanza-aprendizaje. Otra cosa que genera una barrera una barrera de la educación a distancia son las situaciones emocionales y aquí lo comentaban en el siguiente comentario que dice el estrés se genera tanto en alumnos como en los maestros y el estrés se genera por muchas causas. Aquí dentro de ese estudio que les comentaba que hizo el Consejo Mexicano de la Investigación nos dice lo siguiente: los aspectos emocionales afectan a los estudiantes ya que perdieron un espacio de convivencia y de encuentro con sus pares, además de un canal de autonomía frente a la familia que los hace sentir enojados, tristes, deprimidos o estresados. El confinamiento no se realizó. Bueno, aquí ya menciona, ahorita viene otra parte dentro de ese mismo artículo. Toda esta parte de las interacciones sociales juegan un rol muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que les decía es el aprendizaje se da no solamente en el aula, no solamente se da en la interacción alumno-maestro. Hemos visto y sabemos de grupos de estudio que se forman para repasar algunos temas, sabemos de alumnos que les gusta asistir a las bibliotecas para empezar a hacer tarea o avanzar tareas en lo que llega mamá, papá por ellos, o ya en la universidad saliendo si no tienes un tema, no te quedó bien claro un tema, asistes a la biblioteca por material de apoyo y toda esta interacción, todo este entorno de la escuela, no, y que ahorita no se da, merma directamente en la calidad de la educación y del rezago de educación que se tiene en México. Y a nivel mundial, esto va a ser igual a nivel mundial. Otra cosa que menciona este estudio fue hecho en Hidalgo y en el Estado de México. Se tomaron de ahí unas muestras para este estudio y nos decía que generalmente las zonas rurales o de más escasos recursos, tristemente, también son las zonas donde la ignorancia abunda más y donde empieza a ser un proceso en cadena que dificulta el regreso y por ende la interacción y la educación para los alumnos. Y la menciona desde este punto de vista. Las personas, padres de familia o el entorno donde se desarrolle esta educación rural y donde abunda la ignorancia, los primeros pensamientos que hay, y lo dice aquí, es el no creer en la existencia del COVID. Consideran que se trata de un invento. ¿Qué conlleva esto? Ha conllevado a muchísimas cosas. En primera, que la tasa de funciones, las personas que más han fallecido durante esta crisis de la pandemia han sido personas de oficio albañiles, de oficio de transportistas y de oficios que no requieren de alguna educación específica para poder ejercer. ¿Qué es lo que representa esto? Que la pandemia se extienda más y por ende no se pueda regresar más pronto a clases, por ende no se puede mejorar todavía
la educación, por ende el rezago de la educación va a ser todavía mayor. Otro punto importante que se debe de atacar es que afortunadamente las nuevas generaciones de docentes van con esta nueva eh, educación basada en los valores, pero realmente enfocada a los valores de comunidad. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque existen ciertos valores que son buenos, son valores, sin embargo, en la ejecución o la mala interpretación ha hecho que se preocupe la sociedad en general más en el yo particular que en el bien colectivo. Y esta nueva educación, estos nuevos docentes que se van preparando, basados en los valores, van enfocados mucho a generar valores de comunidad. Creo que la pandemia es un claro reflejo de que México y el mundo tiene una crisis de valores en el sentido de que nos falta muchísimo trabajo de empatía, nos falta muchísimo trabajo de comunidad y somos demasiado egoístas. Entonces, toda esta parte realmente de la educación por valores de la comunidad es un trabajo que se venía planeando, pero que ahorita con esta crisis que se vino del COVID, se le ha dado más trabajo y más investigación. Entonces, es un punto primordial y muy, muy importante y que nosotros desde casa lo tenemos que permear a nuestros hijos, o si nuestros hijos nos lo están haciendo, nosotros no rebotarles esas ideas que tienen y, e invitarlos a que tengan ese trabajo y estos valores de comunidad, de trabajo en equipo, de el bien colectivo, a veces sobre el bien personal. ¿Y por qué lo digo así? Porque se sabe de muchísimos casos que dicen, no uso cubrebocas, soy yo, y si yo me muero, soy yo. Cuando la realidad es que ese factor no te incluye solamente a ti, sino incluye a todo tu entorno. Y entonces va mucho esta parte de los valores de la comunidad. Y dice que los docentes también vislumbran el aumento en el abandono escolar. No están seguros de que todos regresen a las aulas el próximo ciclo. ¿Por qué mencionan esto? Ahí nos menciona que hay dos razones por las cuales se cree que va a haber un aumento de la deserción escolar. Una es que los niños creen que no están aprendiendo nada y van a quedar rezagados en la información, en el aprendizaje. Y la segunda es que el entorno económico general que se vive en el mundo ha orillado o sigue orillando y va a orillar a que tengan que salir de la escuela para ponerse a trabajar. Y entonces va a pasar esta parte de que las personas, eh, por las necesidades que se tienen en casa, van a tener que dejar la escuela. A todos los niveles, ¿eh? Nosotros hoy se sabe de casos que han dejado la escuela desde niños de primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad. Entonces, es un punto bastante importante. Se tiene que hacer aquí, se tiene que exigir y se tiene que trabajar por ciertas políticas que ayuden a que se reduzca este número de deserción escolar, que antes ya era un problema y ahorita con toda esta crisis de la pandemia, las desventajas que teníamos y las brechas que teníamos se hacen cada vez más grandes. ¿Y cómo vamos? Por ahí veo que eh, somos poquitas personas, pero si están poniendo atención es lo más importante. Se les hace la invitación, si tienen alguna duda, algún comentario, los estoy leyendo. Y pues adelante, ¿eh? Si tienen algún comentario que hacer, estamos para servirles, para atenderles. Eh, no todo, no todo en esta crisis es malo. Digo, no vamos a ser tan explícitos de decir que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, pero sí en las crisis se abren ventanas de oportunidad. Y digo ventanas de oportunidad porque son trabajos que ya se venían realizando, que ya se venía haciendo este trabajo de investigación,
pero que debido a la crisis, que debido a la crisis, estos trabajos se tuvieron que ir haciendo más acelerados. Entonces, una de estas ventajas, como les decía, era el trabajo que se venía haciendo de investigación en lo que es los modelos de educación a distancia y los modelos de educación híbrida. Vamos a atacar primero los que ya conocemos porque los hemos estado trabajando y es el que más he estado trabajando últimamente, que es la educación a distancia. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que se abre con esta educación a distancia? Con este uso de la educación a distancia, se ha desarrollado y se ha trabajado y se ha invertido más tanto en investigación como en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y cómo nos damos cuenta? En el gran abanico de oportunidad que tenemos de seleccionar qué herramientas poder utilizar para trabajar. Eh, por ejemplo, las plataformas que existen en Google, en Classroom y en todo el abanico que se ha abierto y los trabajos que se han hecho. Recibí un comentario, lo estaba leyendo, disculpen, sobre qué es lo que se tiene que hacer y este es parte de las ventajas. Vamos a atacar el del qué se tiene que hacer, ¿vale? Si tienen alguna duda, aclaro, me los pueden escribir. De todas formas, voy a dejar aquí algunas referencias, igual algunos videos de compañeros de la UPN de Hidalgo y del Estado de México que han hecho trabajos de divulgación importantes para estas nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza a distancia. Lo que les comentaba, hay muchas herramientas. Nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay muchas herramientas y mucho desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación. No solamente los dispositivos móviles, no solamente las tablets, no solamente las bibliotecas virtuales, sino toda esta parte de las aulas interactivas, de lo que les decía, hay muchísimas herramientas, no solamente de Google, sino también de otras plataformas donde te invita a hacer test. Tú como docente puedes crear ciertos test donde los alumnos van a contestar y las clases se hacen un poco más didácticas porque tienen ciertos manejos de colores, ciertas guías que te pueden ir dando y esto es algo muy importante que es a lo que voy. Esta ventaja nos tiene que ayudar a que debemos de desarrollarnos como profesionales de la educación con un criterio más amplio. ¿Por qué digo esto? Porque esta crisis lo que nos enseñó es que no solamente hay que saber cómo enseñar en presencia, sino que también tenemos que saber hacer interacciones digitales para que se pueda dar este aprendizaje, enseñanza. ¿Cómo lo debemos de hacer? Los alumnos, los maestros que están ahorita en normales, en UPNs, estudiando para docentes, deben de también hacer este trabajo de inmersión en las tecnologías de la información y la comunicación, en la edición de plataformas, en crear contenido interactivo para que haya una real enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué menciono esto? Ahorita estaba leyendo un artículo de una revista de selecciones y ahí nos decía que los docentes han confundido, no en general, digo, esto es una crítica general, pero no es que todos los maestros tengan esta dificultad, que los docentes han confundido el trabajo de esfuerzo en cuestión de volumen y no de calidad. ¿Por qué digo esto? Se han quejado muchos alumnos que al exigir mayor esfuerzo de los docentes o al exigir mayor esfuerzo de estas tecnologías de la información y de la comunicación, lo único que se ha hecho ha sido aumentar la carga de tareas. Lo que no hacías en la escuela, ahora lo haces en casa, entonces te dejo muchísima tarea para que tú la leas, la repases y bla, bla, bla. Ese argumento no es del todo válido. Lo que se tiene que hacer es un nuevo modelo, una mayor inversión, un mayor modelo de interacción entre alumno y maestro.
La interacción entre alumno y maestro es la principal fuente de información y de aprendizaje de los alumnos. Entonces, con estas tecnologías, con esta crisis que se ha estado viviendo, tenemos que hacer uso de las tecnologías para poder tratar de mejorar esta interacción que hay, que es la que genera la mayor fuente de información y de aprendizaje para los alumnos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, exigir a nuestros maestros, a nuestras autoridades, hacer un trabajo más empático con los docentes, saber que el trabajo que llevan es demasiado pesado, sí exigirles para que ellos mismos exijan a las instituciones educativas a las que pertenecen, escuelas y a nivel estado, federal, que exijan un mejor trabajo y una mayor investigación sobre cómo mejorar esta interacción entre alumno y maestro. Hay un modelo que se llama, se está haciendo igual mucho este trabajo de investigación del modelo híbrido, de la educación híbrida. Este es un modelo que se pinta para ser el nuevo modelo de aprendizaje a nivel global y la principal función o la principal característica de este modelo de educación híbrida, es la educación en casa y con el uso de herramientas digitales. ¿Por qué digo esto? Aunque se trabaje bien por la erradicación de la pandemia, los estudios indican, apuntan a que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir y que vamos a tener que hacer modificaciones en todo nuestro entorno escolar y en todo nuestro entorno de interacciones sociales para poder vivir con esta pandemia de ahora en adelante. Entonces lo que se estaba pensando y lo que se está trabajando es en hacer modelos híbridos en donde cierto grupo de alumnos pasen cierto tiempo en las clases presenciales, se vayan otro tiempo a casa a terminar de hacer ciertas actividades y los que en ese tiempo estaban en casa cuando, regresen al aula y se vaya haciendo esta mezcla de sistema híbrido. Hay muchos modelos, submodelos del sistema híbrido que trabajan en función de lo mismo de este modelo de aprendizaje en casa, virtual y haciendo uso de herramientas del aprendizaje. Uno es el de la rotación por estaciones, donde se crean grupos, se realizan estaciones programadas en distintas zonas de la aula. ¿Cómo es esto? Se crean grupos de 3 4 personas según las dimensiones, según el número de alumnos que haya por salón y se hacen ciertas estaciones, una estación donde está el docente, una estación donde se hace uso de computadoras o tecnologías de la información, otro eh, otra isla, otra parada que se hace donde se hace un trabajo en equipo, donde se hace a lo mejor un trabajo de investigación con libros. Y entonces lo que se hace es ir adecuando este grupo, tienes tantos minutos para trabajar en esta parte, en este módulo, después te cambias de módulo y ir haciendo estos brincos por cada isla, por cada módulo, por grupos de trabajo. Otro muy parecido es la rotación individual, que es más o menos el mismo modelo de tener ciertas estaciones, pero va más adecuado a trabajo individual. Este se presta mucho cuando son pequeñas aulas, cuando los alumnos no son tan numerosos y cuando la interacción de los alumnos con el aprendizaje es más autodidacta. Y el aula invertida, este es completamente un trabajo autodidacta de la educación híbrida, donde el trabajo de investigación, de aprendizaje se realiza en casa y se da cierto tiempo, un tiempo más corto y un tiempo más, más específico, solamente para hacer reforzamiento de los contenidos o aclarar dudas. Son uno de los submodelos que maneja la educación híbrida. Son bastante interesantes y ese es lo que se cree, lo que parece ser que va a ser los nuevos sistemas de educación en el futuro cuando toda esta crisis de la pandemia pase. ¿Qué otra ventana de oportunidad nos ha dado esta crisis de la pandemia? La misma crítica que se hizo en un principio también se puede mostrar como un área de oportunidad,
que es la parte de actualizar a los docentes, a los alumnos y a la familia en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Muchas veces este trabajo de actualización parece ser forzado, porque hay ciertos maestros que de alguna manera no se sienten tan adecuados para poder hacer este tipo de trabajo con las nuevas tecnologías y con las herramientas digitales. Sin embargo, lo que les comentaba, existe a lo mejor gran cantidad de maestros que no están trabajando y que pueden hacer un trabajo colaborativo con docentes que tengan la experiencia en el aula frente a clase, con la interacción con los alumnos, con el manejo numeroso de personas y que se complemente con otro maestro que tenga el conocimiento del uso de las herramientas digitales para esta crisis. Esa es una ventaja que se tiene que trabajar y que no necesariamente tiene que ser algo impuesto por las autoridades educativas, sino que nosotros mismos como padres de familia, como alumnos, podemos exigir a nuestras instituciones educativas. Y esa es otra ventana de oportunidad, exigir las mejores para las oportunidades que exista en la educación. Podemos, esta pandemia puede hacer la brecha o más larga o más corta. Si nosotros sabemos exigir bien a nuestras autoridades y sabemos hacer un buen trabajo colaborativo, podemos hacer que esta brecha de rezago de educación que hay en México internamente se disminuya y también la que hay internacionalmente se disminuya. México de por sí tenía mucho déficit en educación, México de por sí siempre salía muy bajo en estas pruebas que se hacían a nivel continente o a nivel anglosajón. Entonces, creo que es una área de oportunidad la que podemos tener para que sea un parteaguas entre los cambios de educación que ahora tenemos. Fortalecer otra ventaja que se tiene es la de que se va a fortalecer el trabajo autodidacta. Eh, lo mismo, podemos empezar a trabajar no solamente para que los alumnos aprendan, sino para que aprendan a aprender ellos mismos. Se tienen que hacer mucho ciertos trabajos, ciertos talleres, ciertas didácticas, donde el alumno aprenda a trabajar de manera autónoma, sin necesidad de que un maestro esté presencialmente ahí y que esté trabajando bajo el yugo total del maestro, sino que haya un trabajo muy autodidacta. Y lo que les comentaba hace rato, esta es la oportunidad más grande que yo pienso que puede existir y que se debe de aprovechar, que se debe de exigir y que se debe de fomentar para que sea esta oportunidad. Y es la de ser un cambio significativo acorde a hacer un cambio significativo y acorde a la situación que se vive entre alumno y docente, que es donde se da realmente el aprendizaje. Lo que les decía, desafortunadamente lo que se ha hecho con esta crisis de la educación a distancia, con esta crisis de la pandemia en la educación a distancia, es que solamente cambiaron los medios, pero el método de interacción entre docente y alumno sigue siendo el mismo. El maestro es quien da el conocimiento, se lo da a los alumnos y ellos lo reciben y tratan de absorber lo más que puedan del conocimiento que se da. Sin embargo, desde antes se tiene mucho esta idea de querer hacer un cambio significativo entre la relación alumno y docente para que pueda existir una educación de mejor calidad. Pues a grandes rasgos eso es de lo que les venía platicando. Les digo, afortunadamente o desafortunadamente este tema se presta para explayarse en cada uno de los puntos que toqué. Hay temas demasiados nuevos, sí hay investigaciones, pero están todavía en las primeras fases de todos estos entornos de la educación a distancia, del uso de herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, de educación híbrida, de educación a distancia, de plataformas, de docentes, y son temas que están demasiado, que son temas que están bastante a la orden del día
y que está en nosotros el exigir que haya una resolución a estos problemas que estamos enfrentando, pero también está en nuestras manos el que podamos hacer un cambio significativo en la educación, apoyando a los maestros, apoyando a los alumnos, apoyando y exigiendo a las instituciones educativas y a las instituciones políticas que se dediquen a a dar soluciones a estas crisis que nos enfrentamos. Pues por mi parte eso es todo. Les digo, me hubiera gustado muchísimo que este tema hubiera tenido mayor interacción. Creo que se me hace un tema bastante amplio y de interés para todos. Creo que la educación es algo que a todos nos debe de mover en algún sentido, ya sea como alumnos, ya sea como docentes, ya sea como padres de familia o ya sea mismo como profesionistas mismos, porque los nuevos talentos que van saliendo de las escuelas son las personas con las que vamos a trabajar. Entonces la educación está siempre a la orden del día. Si no hay ninguna aportación, si no hay ningún comentario, pues quedo a sus órdenes, el ingeniero Miguel Hernández, actual estudiante de la maestría en intervención pedagógica en la Universidad Pedagógica de Tehuacán. Este, y pues estamos a la orden. Ahí voy a dejar más adelante las ligas de donde saqué toda la información que les comenté. Quedo a sus órdenes si tienen alguna duda, si quieren trabajar sobre algún modelo, trabajos de asesoramiento o de las mismas regularizaciones para alumnos, de cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Estoy a la orden del día, los puedo ayudar y pues si no hay más que agregar, si no hay ningún comentario, pues creo que damos por finalizado esta pequeña charla. Un gusto y pues agradecemos a Gem Corporate, a la ingeniera Anita, por invitarme a participar otra vez en este ciclo de webinars. Saludos. Bye.